Bienvenido a nuestra exploración de la mujer detrás de algunos de los libros más queridos de la literatura inglesa. Jane Austen todavía es considerada una de las más grandes escritoras de la Inglaterra del siglo XIX, casi 2 siglos después de su muerte. Este vídeo profundiza en su vida y obra, examinando cómo su perspectiva única de la sociedad la transformó en un icono. Nacida en 1775 en el tranquilo pueblo inglés de Steventon, Hampshire, Jane Austen tuvo una educación poco convencional para su época. La animaron a leer y escribir, actividades que no eran vistas favorablemente para las jóvenes de la época. Su talento precoz fue evidente desde una edad temprana, saliendo a la superficie en historias elaboradas con un ingenio astuto que era sabio más allá de su edad. A pesar de sus aspiraciones literarias, la vida de Austen se basó en la realidad de su época. Equilibró su escritura con sus numerosas responsabilidades domésticas, como lo hacían muchas de sus protagonistas femeninas. De hecho, fue esta interacción constante con la rutina doméstica la que formó el telón de fondo de muchas de sus novelas, brindándoles una sensación auténtica e identificable. La esencia del genio de Austen reside en su profunda comprensión de la estructura social y las emociones humanas, una potente mezcla que tradujo ingeniosamente en sus obras. Sus creaciones literarias delinean los patrones de las relaciones humanas, arrojando luz sobre las sutilezas y complejidades de los matices y costumbres de la sociedad en el proceso. Era un mundo diferente en el que miraba, un mundo donde las distinciones de clases estaban claramente definidas, donde el matrimonio era a menudo una maniobra financiera estratégica, y donde el valor de una mujer se medía con frecuencia por su estado civil. Sin embargo, Austen no se limitó a observar estas normas sociales, los cuestionó, los desafió y abrió los ojos de sus lectores a sus posibles absurdos. Sus 6 novelas, Sentido y sensibilidad, Orgullo y prejuicio, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey y Persuasion, todavía se leen y adaptan ampliamente. Están inmortalizados por su ingenio incisivo, su profundo desarrollo del carácter y su descripción atemporal de la naturaleza humana. Ya sea la testaruda pero adorable Elizabeth Bennet o la afectuosa Emma Woodhouse, sus personajes palpitan de vida y resuenan hoy en día con los lectores con tanta fuerza como lo hicieron durante la vida del autor. Desafortunadamente, la vida de Austen no estuvo exenta de desafíos. Su familia enfrentó turbulencias financieras, lo que provocó frecuentes reubicaciones. En 1809, la familia Austen, afligida por la pérdida del padre de Jane, se instaló en el sencillo pueblo de Chawton. Este período fue un capítulo secuestrado pero productivo en la vida de Austen, ya que Chawton fue donde comenzó a publicar sus obras de forma anónima. La historia otorga a Middlemarch de George Eliot la distinción de ser una de las mejores novelas inglesas. Jane Austen, aunque restringida en su lienzo, vivió y escribió dentro de los límites de la vida de un pueblo pequeño, alcanzando un estatus literario igualmente imponente. En su pequeño y pintoresco rincón de Hampshire, no solo hizo una crónica de la sociedad de su tiempo sino que también redefinió el género de la novela, demostrando que la vida cotidiana de hombres y mujeres comunes y corrientes era en realidad la narrativa más convincente. Era una triste realidad que no podía reclamar el reconocimiento de su autoría por parte de sus contemporáneos. Solo después de su muerte en 1817 se hizo pública su verdadera identidad. Y aunque vivió una vida modesta, desprovista de notoriedad real o éxitos mundanos, su legado, confinado en las páginas de sus novelas, ha inspirado a innumerables lectores, trascendiendo el tiempo y las fronteras sociales. De hecho, su lente sobre la vida continúa enseñando, entreteniendo e iluminando. George Austen, el padre de Jane, jugó un papel importante en su desarrollo literario. Él le proporcionó una gran cantidad de material de lectura y la animó a escribir, estimulando sus impulsos creativos. En una encantadora coincidencia, la rectoría de Steventon, donde vivía con su familia, sirvió como salón social e intelectual, una atmósfera que seguramente influyó en su percepción de la sociedad. Las habilidades de observación únicas de Austen, y su capacidad para capturar los matices de la vida cotidiana con una complejidad convincente se ejemplifican mejor en Orgullo y prejuicio ambientado en la Inglaterra rural del siglo XIX. Este clásico atemporal, como su nombre indica, gira en torno a los peligros de juzgar basándose en las apariencias. Con humor sutil y perspicacia astuta, Austen desarrolla la historia de amor de Elizabeth Bennet, una joven de carácter fuerte y lengua afilada, y el distante y autoritario señor Darcy, una historia que trata tanto de las normas sociales y el crecimiento personal como de sobreenredos románticos. A pesar de su talento incomparable, Austen no se ganó la vida escribiendo. Por el contrario, siguió dependiendo del apoyo financiero de su familia. Esto, combinado con su condición de nunca casada, condujo a un nivel desafortunado de inseguridad y dependencia financiera, un hecho que atestigua aún más su comprensión única de las presiones sociales y las dificultades económicas. Las mujeres desempeñan un papel central en el mundo de Austen.
No son los alelíes, sino los protagonistas de sus propias vidas, aunque dentro de las limitaciones de su sociedad. Sus historias no son solo de amor y matrimonio, sino también de su crecimiento como individuos, de su fuerza, de su resiliencia y, sobre todo, de su ingenio. Elizabeth Bennet, la vivaz Emma Woodhouse, la obediente pero resistente Fanny Price cada una de las heroínas de Austen, tienen un matiz de su personalidad, un testimonio del estrecho vínculo que compartía con ellas. Inherente a los escritos de Austen es su destilación de la sociedad georgiana. Uno de los ejemplos más claros de esto es la forma en que presenta y describe a sus personajes, a menudo con detalles tranquilos pero infinitamente reveladores. Ella percibe su comportamiento, su pequeña charla, sus gestos sociales, sus vestidos, sus correspondencias, todo como semáforos que señalan sus fortalezas y debilidades internas y sus posiciones en la jerarquía social. Además de encarnar verdades universales eternas, el encanto de las novelas de Austen también residía en su fuerte sentido de pertenencia, desarrollado a través de su uso juicioso del escenario. Las casas señoriales, los pueblos bulliciosos, el campo tranquilo, cada lugar da testimonio de los códigos sociales, morales y estéticos de los personajes que residen allí, dejando pocas dudas sobre la interacción crucial entre el medio ambiente y el comportamiento humano. Austen era en gran medida una mujer de su tiempo, y era típica de la era de la regencia de Georgia en muchos sentidos. Además, equipó su escritura con cierta modesta independencia, mostrando su astuta comprensión de la condición de las mujeres en su sociedad y las limitaciones que enfrentaban. A pesar de su existencia circunscrita, investigó, se burló y presionó contra las reglas que gobernaban su sociedad, ejerciendo una especie de sátira social que todavía se considera extrañamente moderna. Su estilo narrativo único, sus tramas categóricas y sus personajes perdurablemente populares han seguido involucrando e iluminando nuestra imaginación, incluso 2 siglos después. De hecho, su posición icónica en la literatura, y su continua influencia en la cultura popular actual dan una conmovedora lección sobre la permanencia de la calidad y el poder trascendente del arte. El mundo de Austen era uno de salones, parroquias y pequeños circuitos de amistad, chismes y emparejamiento delimitados por pueblos. Sin embargo, sus novelas, a pesar de su enfoque concentrado en pequeños acontecimientos cotidianos, arrojan un mundo de complejidad psicológica, profunda comprensión humana y aguda crítica social. El genio de Austen, por lo tanto, residía en burlarse de lo universal de lo particular, en formar todo un cosmos a partir de las minucias de la vida cotidiana. Austen, la creadora de la indomable Elizabeth Bennet, era ella misma una Elizabeth. Inteligente, vivaz y con un ingenio brillante, Austen era una observadora nata que diseccionaba meticulosamente la sociedad que la rodeaba, garabateando sus observaciones en la soledad de su propia compañía. Su exterior distante y su lengua afilada a menudo contribuían a suponer que ella era simplemente una novelista de modales. Sin embargo, debajo del ingenio se esconde una profunda comprensión de las emociones humanas y la estructura social, una combinación que era rara incluso en su época. El estilo de prosa de Austen refleja su profundo conocimiento de la naturaleza humana y las costumbres sociales, y se enriquece con su característica ironía, ingenio y astuta observación del comportamiento humano. Además, su voz narrativa, a menudo limitada a las perspectivas de sus heroínas, proporciona una visión íntima e iluminadora de los paisajes internos de sus personajes, lo que a su vez nos da acceso a la sociedad de la época de Austen. Jane Austen debe ser vista no solo como una solterona sencilla y amante de una casa parroquial inglesa, sino también como una escritora extraordinariamente consumada e innovadora de su tiempo. Su obra de 6 novelas completas es pequeña, pero la riqueza y profundidad de su trabajo continúan inspirando a generaciones de lectores y escritores, sugiriendo que su visión del mundo, su comprensión de la naturaleza humana, y su aguda observación cultural tienen una relevancia que no es limitado por el tiempo. Aunque el tema de Austen era a menudo mundano, la forma en que lo trataba era nada menos que revolucionaria. Sus novelas son sinceras y sencillas de una manera que luego se describiría como modernista. Es posible que Shakespeare haya inventado la novela, dijo una vez la célebre escritora británica Virginia Woolf, pero las novelas pertenecientes a mujeres como Austen crearon sus características más cruciales. El nombre de Jane Austen se mantuvo oculto detrás de varias formas por una dama, el autor del sentido y la sensibilidad, la autora, entre otras durante su vida. Sin embargo, a pesar del anonimato y las limitaciones bajo las cuales trabajó, sus novelas son un testimonio de su espíritu tenaz y su pensamiento independiente. Las novelas de Austen son siempre atractivas, a pesar de haber sido escritas en una época drásticamente diferente a la nuestra. La razón de su atractivo perenne tiene sus raíces en la universalidad de sus temas, amor y matrimonio, estatus y costumbres sociales, domesticidad y deber.
Pero, sobre todo, su atractivo duradero puede atribuirse a su inigualable capacidad para dotar al lugar común del significado y la seriedad que realmente merece. En conclusión, el encanto y el poder de las novelas de Austen surgen de la articulación precisa de su cosmogonía distintiva, un universo poblado por personajes defectuosos pero comprensivos, una sociedad animada por la interacción del amor, el decoro social, los prejuicios personales y las mujeres fuertes e independientes, un mundo visto a través de una lente que coloca la realidad al lado de una sátira mordaz y verdades solemnes con humor irónico. Como señaló el biógrafo de Austen, David Noakes, toda su obra, las 6 novelas y los fragmentos, no requiere comentarios, es un comentario sobre sí misma. La precisión del estilo, el exquisito equilibrio entre forma y contenido, el realismo vivido y el ingenio, y la comprensión inquebrantables que impregnan cada oración son las características distintivas de un verdadero maestro. Cada observación astuta, cada personaje vívido, son partes del mundo tal como Austen lo vio, y entendió y mientras luchaba valientemente para representarlo. Una vida trágicamente restringida durante una época en la que apenas comenzaba a ser verdaderamente apreciada, pero un legado que ha prosperado, y resonado a lo largo de los siglos. Una vida vivida en tranquila devoción familiar y rural, pero un legado que surgió de una visión tan grande como encantadora. Si bien los lectores modernos pueden apreciar a Austen por sus narrativas atemporales, sus lectores contemporáneos admiraron genuinamente su sorprendente sentido de la ironía, por los giros narrativos que plantó generosamente y por los contornos, a menudo sutiles, de deseo, aspiración y realización sincronizados que ella desenredó magistralmente. Escribiendo en una época en la que las mujeres tenían poca influencia en la dirección de su sociedad, las narrativas de Austen envalentonaron a sus contemporáneos con las piedras angulares de su existencia, con la seguridad de que sus pequeñas preocupaciones, aspiraciones y deseos contaban mucho en el gran mosaico de la vida, con el hogar y lo extraordinario ordinario de la vida cotidiana eran nada menos que el núcleo de la vida humana. Jane Austen era mucho más que los garabatos de una joven. Limitada como estaba por su sociedad, su familia, sus inseguridades financieras, su soltería de toda la vida y empleada por su solitaria domesticidad circunscrita, creó una visión de su mundo, cristalizó la matriz social y, posiblemente, su crítica profética y sutil sátira de la vida humana que continúan iluminando y dotando a nuestro presente del pasado narrativo. Las narrativas de Jane Austen aclaran la naturaleza humana y su construcción social, pintando vívidos bocetos de la interacción entre clase, sociedad, naturaleza humana e individuo. Con un ojo de observador benigno y comprensivo, un ingenio brillante, un brío y unos instintos narrativos consumados, delineó sin esfuerzo y con brío y vivacidad la sociedad de su época y la inmortalizó en sus obras maestras.